Penosamente, el primer editorial del año 2019 de Causa Justa tiene que referirse a un hecho absolutamente deleznable. El pasado miércoles, el primer miércoles del año, el 2 de enero, en la ciudad de Capiatá, un suboficial de la policía, un policía suboficial, de un disparo, acabó con la vida de su pareja de hace más de 11 años, suicidándose después, dejando con este acto huérfano de padre y madre a un niño de tan solo 7 años de edad. Más allá de las particularidades que tiene este caso en sí, que lo hacen distinto en base a su propia historia de esta causa, nuevamente tenemos que abrir el año, porque así también lo habíamos hecho en el año 2018. Nuevamente tenemos que abrir el año, el programa, hablando de un homicidio, de un feminicidio, en el marco de una violencia intrafamiliar. No se puede más, ya no se puede más. Se debe actuar con más dureza, se deben tener mecanismos de control efectivos. Es evidente que la amenaza de prisión preventiva para los que incurren en violencia intrafamiliar no está surtiendo el efecto más allá de superpoblar a las cárceles del país. Es evidente que las situaciones, mecanismos, acuerdos, procesos, penas aplicadas no están surtiendo efecto. Y es por eso que siguen dándose casos de feminicidios en el marco, en el ámbito de violencia intrafamiliar, en donde los que sufren son los que quedan, los familiares de las víctimas. En este caso, un inocente niño de tan solo 7 años de edad, que por algo así, en un segundo, se ha quedado sin mamá y también se ha quedado sin papá. Un niño de solo 7 años de edad, en donde el miércoles pasado su vida ha cambiado totalmente. Como sociedad ya debemos darnos cuenta que todo lo indicado hasta ahora por los expertos en materia de política de Estado para enfrentar esto ha fracasado, que todas las medidas han fracasado. El primer programa del año y lo tenemos que abrir nuevamente hablando de un feminicidio, de una violencia intrafamiliar. Ya no se puede más. Nos tenemos que sentar todos y discutir realmente de que como sociedad estamos enfermos, de que como sociedad no estamos dando la respuesta adecuada y que como encargados de hacerlo, aquellos que deberían establecer políticas de Estado están fallando absolutamente. Es una pena, es un dolor enorme hablar que hoy la violencia intrafamiliar ha dejado 3 víctimas, 2 que ya no están, sus vidas se han extinguido, y una, la de un inocente niño de 7 años, cuya vida no va a ser la misma nunca más. Si eso no nos duele como sociedad, ya no sé lo que nos puede doler a nosotros como padres, como madres, como hijos, como hijas. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Como en enero la actividad judicial está reducida prácticamente por la feria judicial, tratamos de instalar temas que sirvan para el debate y sirvan para la construcción de un mejor país, aportando ideas a través de actores, a través de referentes que saben mucho de la materia a los cuales
para los cuales acudimos a ellos. Hoy nos visita el general retirado Alfredo Machuca. Gracias, general, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien. Y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo recibió el año? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, en familia y en armonía total. La política de Estado en materia de seguridad debe ser puesta la misma, sus barbas en remojo de alguna manera. ¿Debe volver a realinizarse? Amerita una revisión total de lo que tenemos. Primero tenemos que tratar de identificar qué es lo que tenemos realmente como política de Estado en materia de seguridad. Yo creo que, como bien escuché, deberíamos reunirnos varios sectores, representantes de varios sectores de la sociedad y discutirlo y luego plasmar en una política de Estado. Porque yo creo que tenemos una deficiencia, por no decir que no tenemos luego una política de seguridad. Porque a lo mejor estamos exagerando un poco, pero la realidad es que si vamos por el pragmatismo que obliga a analizar los resultados, a reflexionar sobre los resultados, nos vamos a dar cuenta de que o esa política no se está implementando como correspondiere en base a estrategias realmente elaboradas y programadas con los recursos suficientes, con los recursos necesarios para que realmente se pueda aplicar y llevar a la práctica, es muy probable que encontremos demasiada deficiencia, ¿verdad? Entonces, por los resultados yo digo que amerita una reunión multisectorial, pero en este punto, Héctor, audiencia, les quiero decir un concepto muy particular. Deberían identificarse a las personas que realmente quieren algo mejor, no precisamente a las personas que por amistad o con gracia, lisonjas, de poca montas, de repente se los elige y al final el producto o es peor o más que lo mismo. Entonces, creo que deberíamos de establecer primero en una mesa de diálogo qué perfil queremos detectar en las personas para que vayan y traten sobre este tema tan sensible que es, por ejemplo, la seguridad. En primer lugar debe estar la idoneidad, creo yo, y tal vez más importante sea la probidad, la integridad, el hombre ecuánime, el recto, justo e imparcial. Eso es lo que yo pienso en particular. Si lográramos reunirnos unas personas más o menos con estos perfiles, yo creo que podríamos sacar un buen producto que al final le va a servir a todos. Porque ¿qué es lo que entendemos por seguridad? En una manera sencilla, aparte de la abstracción teórica que nos dice que es un conjunto de medidas, de políticas, de procedimientos, de acciones orientadas para salvaguardar los grandes intereses de la patria, por ejemplo, si es seguridad nacional, ¿verdad? De alguna manera aplicando el poder nacional contra cualquier elemento antagónico proveniente de orden interno o de orden externo, ¿verdad? Esas son mis abstracciones para nuestros ciudadanos que muchas veces no manejan estos términos. Entonces, para que se entienda y sea muy sencillo, yo suelo hablar de seguridad desde un punto de vista subjetivo y desde un punto de vista objetivo. Desde un punto de vista subjetivo es la ausencia del miedo, es la ausencia del temor, del terror, del horror ese que a veces tenemos cuando vemos que nuestros hijos están saliendo en el portón de nuestras casas y no sabemos si es que vamos a verle volver por la situación, por las condiciones que se están dando. Esa es la descripción gráfica del Estado hoy, del estado de situación en el interior del país, que hay un miedo. Sí, claro que sí. Y yo creo que negarlo, por ejemplo, sería una primera hipocresía. ¿Por qué vamos a negarlo? Tenemos que aceptar primero una realidad. Por eso hablé primero de los perfiles. Porque una persona que realmente se dedica a leer, a entender lo que lee, a recurrir para entender lo que no entendió, entonces al final sale aprendiendo. Pero mientras no aplica, no va a saber si aprendió bien o no aprendió nada. Una persona que se maneja más o menos dentro de esta estructura, es esa persona la que le gusta construir ciudadanía. ¿Cuál es hoy día el estado de seguridad de nuestro país? ¿Qué se refleja? ¿Qué se puede ver?
y se refleja que los organismos de seguridad del Estado no están cumpliendo con sus funciones. Evidentemente que por los resultados tenemos una inseguridad de un nivel muy elevado y todos lo sentimos, porque de alguna manera estemos trabajando en el ámbito civil o en el ámbito de los uniformados, sean policías o militares, todos lo sentimos ese miedo, ese temor de andar por las calles. Vemos de repente jovencitos que van a la universidad, que salen a la noche, pasamos con nuestros vehículos y nosotros yo por lo menos les veo muy vulnerable, les veo muy vulnerable. ¿La ciudadanía está vulnerable hoy día? Muy vulnerable, Héctor, desde mi punto de vista, y aparte, un poco también la inconsciencia de nuestra población, de que tiene una adicción por esto, y van mensajeando, van distrayéndose por la calle mismo, y en lugares en donde son bastante oscuros, lugares atractivos para el delincuente. Y muchas veces también la ciudadanía debe cooperar, debe entender, debe concienciarse de que cada individuo debe cooperar un poco con la seguridad, porque allá al final es responsabilidad de todos, no solamente del Estado. Pero la seguridad tiene que ver con que no hay muchos policías, con que los militares están guardados en los cuarteles, con que hay problemas sociales que derivan en una criminalidad, por ejemplo, las drogas, la marginación económica, la falta de empleo. Nada justifica que alguien agarre un revólver, un cuchillo y salga a robar. Pero no debería tomarse en cuenta también esa cuestión social para, desde ese punto focal, abordar políticas de Estado que finalmente deriven en dar más seguridad a la población. Justamente, Héctor, te hablé de un punto de vista subjetivo, la ausencia del temor. Sí. Y de un punto de vista objetivo, es básicamente lo que está diciendo. Es adoptar todos los mecanismos, todas las medidas, todas las políticas posibles para remover todo aquello que produce miedo. ¿Entendés? Entonces, esa cosa que produce miedo puede provenir de la naturaleza, como también puede provenir del hombre. En este caso en particular estamos hablando de lo que proviene del hombre, porque el hombre es el que tiene el discernimiento, el entendimiento. El hombre es el que elige hacer el bien o hacer el mal. Y entonces el Estado, que allá al final somos todos, por eso es que de alguna manera todos somos un poco responsables también y debemos aportar y debemos de cooperar. Ahora bien, nuestros representantes, para algo se les ha elegido, se les ha ungido en un nivel de autoridad para que adopten justamente todas estas medidas que estoy hablando y remuevan todo aquello que pueda producir miedo a la población. Entonces vamos a reducir el nivel de inseguridad, esa sensación de miedo, vamos a reducir y vamos a aumentar el nivel de seguridad. Vamos a sentir menos temor. Pero tenemos que ver, es importante que veamos en los resultados, porque con los discursos creo que ya estamos cansados. Sí, demasiados discursos. Ya yo muchos creo que discursos. Nuestra audiencia, nuestra población ya no quiere escuchar. ¿Qué acciones concretas hay que ¿Qué hacer? resultados? Claro, ¿por qué acciones concretas Y hay que potenciar los organismos de seguridad del Estado, hay que revisar las leyes que les rigen, hay que darles garantías, tanto a los fiscales, por ejemplo, hay que darles garantías también. Hay que trabajar por la concienciación de estas autoridades, lo del Ministerio Público y también la Policía Nacional. Quiero ir a la Fuerzas experiencia Armadas. de alguien que es experto en materia de seguridad, comandante, llegaste al más alto cargo general. Es comandante del Ejército. Ex comandante del Ejército. O sea, El más alto es el comandante de Fuerzas Militares. Claro, pero llegaste, digamos, en tu arma, ¿cómo se dice? Sí, dentro de mi fuerza, sí. Dentro de tu fuerza llegaste a lo más alto. Así es. Y obviamente en la capacitación, ustedes son gente que se capacitan durante 30, 40 años y cuando están lo suficientemente capacitados se les da de baja. Una locura lo que pasa con militares y con policías. Así es. Llegan a un nivel de experiencia, de sapiencia impresionante y en ese mismo año se les da de baja. Por eso hablamos justamente Esto de se puede revisar las leyes que nos rigen. Claro. Porque está en base a la ley. Cosas concretas, porque para aportar cosas concretas, ¿qué mecanismo o qué cosas concretas deberíamos hacer? 4 o 5 puntos que de acuerdo a tu experiencia deberían realizarse puntualmente. En primer lugar, recursos. Sí. No podemos trabajar sin recursos. Tanto la Fiscalía General del Estado, tanto la Policía Nacional y eventualmente, si modificamos parte de la ley, también las Fuerzas Armadas de la Nación. Las Fuerzas Armadas de la Nación constitucionalmente
solamente en tiempos de guerra o gran conmoción interna pueden salir a las calles. Las Fuerzas Armadas de la Nación, ¿crees vos que deberían tener un papel diferente en lo que hace al combate, por ejemplo, del crimen organizado, del crimen transnacional? Claro que sí. Justamente tenemos que revisar, por ejemplo, el artículo 173 de la Constitución Nacional crea las Fuerzas Armadas de la Nación. Sí. Y ahí dice que somos una institución permanente, obediente, no deliberante y subordinada a los poderes del Estado. Sí, señor. Y nos da la misión, que es la custodia de la integridad territorial de la República. Entonces, muchos ya me han preguntado, ¿qué implica la integridad territorial de la República? Te digo de ejemplo, cuando van y lo matan a Rafat con un .50, Sí. asolaron Pedro Juan Caballero. Sí. La vez pasada 30 hombres atropellaron en Pejú y tuvieron de rehenes a policías dentro de la comisaría. Sí. Ni recordemos lo que pasó en Ciudad del Este, donde unos 50 hombres bloquearon Ciudad del Este para robar la sede central en el Alto Paraná de Prosegur. Sí. Y ahí ustedes, los militares, no pudieron intervenir porque no tenían una reglamentación. No hay una garantía constitucional, ninguna ley que directamente diga que puedan intervenir, ¿verdad? Porque la otra misión constitucional es la defensa de las autoridades legítimamente constituidas. Debería de intervenir en el combate directo al crimen. Lo que pasa es que ante una flagrancia, no tenemos marco jurídico para eso. No Pero sé. en Pedro Juan, ojo, no te olvides que hay un decreto, el número 103 del 24 de agosto de 2013, Sí. firmado por el gobernante anterior, que justamente al pedir un instrumento legal al Congreso, le dio la ley 5036 del 22 de agosto de ese año 2013, y en su artículo segundo, tercero y 56, que fue lo que modificó de la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Entonces, ese artículo 56 específicamente le da la conducción de las operaciones militares y policiales al presidente de la República. Esas son las cosas que hay que revisar. Discúlpame. No puede ser eso. No puede ser eso. No puede ser, porque te digo más, la ley 1336 solamente fue modificada por la 5036 solamente en su artículo segundo, tercero y 56. Sin embargo, ni revisaron el artículo 42, el artículo 47 y el artículo 48. ¿Qué dicen estos artículos? El 42 dice que el señor ministro del Interior es el que conduce las operaciones policiales, para lo cual le tiene al viceministro de Seguridad Interna como brazo ejecutor. Sí. El 47 le da la potestad al ministro del Interior a declarar la crisis interna. Sí. Y sin embargo estamos hablando de un escenario de defensa interna, es otra cosa. Otra cosa. Bueno, entonces la crisis interna, eso no se tocó. La ley 5036 no habla de eso. Solamente modificó el segundo, el tercero y el 56. Entonces, este artículo 47 hace que nuestro ministro del Interior asuma la conducción de la situación de crisis y se le acopla, conforme a este artículo legal de la ley 1337, estoy hablando, /99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, se le acopla, se le acompaña el señor ministro de Defensa con el jefe de Estado Mayor Conjunto, en un carácter de apoyo. Y el artículo 48 le da justamente las funciones específicas al señor viceministro de Seguridad Interna. ¿Te das cuenta? Esas cosas no se tocaron. Sin embargo, la ley 5036, por el cual se está empleando en el norte, por eso te puse el ejemplo de Pedro Juan, que es diferente, porque está dentro de los 3 departamentos designados por este decreto. Sí, pero la vez pasada ni Pejú no intervino, hay un cuartel cerca, no intervino. Pejú ya está en Canindeyú. Entonces ya No, a la no se FTC ya se le escapa a la FTC, porque el decreto que permite el empleo del elemento de combate de las Fuerzas Armadas en el orden interno importa el departamento de Concepción, el departamento de San Pedro y el departamento de Amambay. ¿Te das cuenta? Entonces Canindeyú ya no. Pero ante flagrancia, vos sabés como abogado, Héctor, ante flagrancia cualquiera puede intervenir. ¿Vos crees que ante flagrancia, ante Ahora, lo que pasó en Ciudad del Este, discúlpame, Sí. lo que pasó en Ciudad del Este, lo que pasó en Pedro Juan Caballero, lo que pasó en Ipejú, y que hay cuarteles cerca, deberían haber intervenido los militares, que es otro poder de fuego? Mirá, es un principio básico. Sí. Nosotros tenemos lo que se llama las reglas de empeñamiento, ¿entiendes? Y cuando la Policía Nacional es sobrepasada en sus posibilidades, en sus capacidades, entonces las Fuerzas Armadas puede actuar directamente
en defensa de ese mismo territorio. Por eso es que nos complicamos todo. Pero no pasó, no pasa. No pasa porque tampoco hay que reconocer, la clase política dirigencial no da las garantías suficientes para los soldados, para los organismos de seguridad del Estado. Los fiscales tampoco tienen demasiado garantía. El crimen transnacional ha permeado todas las estructuras, incluso las militares, pero hoy día el crimen transnacional en varias zonas del país ha declarado zona liberada. Sí. Zona liberada. La policía ya no da abasto. Héctor, estos escenarios, evidentemente estamos de acuerdo que tenemos que revisar las leyes, ¿verdad? Sí. Porque sin un marco jurídico no puede proceder demasiado. Tiene que ser claro y terminante el marco jurídico. Ahora bien, con respecto a este escenario que nos presenta el crimen organizado, ya que poner como ejemplo, generalmente se producen lo que se llama efectos colaterales. Y eso es lo que la clase política nuestra, irresponsable, por cierto, y también inmadura y hasta cobarde, no quieren asumir. Porque es la clase política dirigencial los que conducen el país, los que tienen que asumir la responsabilidad. No les conviene a la clase, a cierta estructura de la clase política de los militares intervengan directamente en hechos de seguridad interna flagrantes, graves, como los que pasó recientemente. ¿No les conviene? No, que yo no sé si le conviene o no le conviene, no quieren. Pero no hay una voluntad clara y terminante que diga, señores, yo asumo las consecuencias de esa operación. ¿Por qué no hay una voluntad de darle un mayor papel a hombres y mujeres capacitados y formados que actualmente lo único que hacen es resguardar la casa del presidente, hacer ciertas operaciones, arreglar algunos caminos, salvo los agentes militares, oficiales militares que están en la Senat, que están algunos? El resto, y es un buen ejemplo, que los militares pueden hacer un excelente trabajo en conjunto con un organismo civil como es la Senat, que es un organismo civil, pero hay militares ahí. Pero tiene una ley específica. ¿Por qué no se le da a los militares el papel que tiene, por ejemplo, la Marina en México, que directamente está enfrascada directamente en el combate al narcotráfico? ¿Por qué no se le da a nuestro país cuando la situación es igualmente preocupante en lo que hace al crimen transnacional? Yo te voy a decir una cosa, Héctor, que mucha gente ni tocan. La ley 216/93 de Organización General de las Fuerzas Armadas autoriza al comandante en jefe a designar misiones específicas a las Fuerzas Armadas. Autoriza. Entonces, no es precisamente de conveniencia, no, yo no puedo hablar mucho de esa parte, ¿verdad? Pero de que hay cobardía, hay cobardía. El presidente de la República en su carácter de comandante en jefe. Porque no, esa es ley de organización general. No vamos a decir, el presidente de la República tiene la potestad, según esa ley. ¿Qué ley me dijiste? La ley 216/93 de Organización General de las Fuerzas Armadas. Tiene la potestad de ordenar operaciones especiales. Sí, misiones específicas le llaman. Y no está reglamentado, te das cuenta. O sea que tenemos que trabajar en eso. ¿Cuáles son las misiones específicas? Posiblemente las que está diciendo vos. Sí. Lo que estoy diciendo yo. Son misiones específicas. ¿Por qué? Porque requiere, los grandes intereses de la patria, requiere una intervención de un componente que tenga mayor capacidad en cuanto a su organización, composición y despliegue. Y poder de la Fuerza Armada. Totalmente de acuerdo. En nuestro elemento de combate, apoyo de combate y apoyo de servicio de combate. General Machuca, muchísimas gracias. Se me fue el tiempo. Tengo otros invitados, pero realmente un tema muy interesante y apasionante. Lo que concluimos es que una ley que no está bien reglamentada o suficientemente reglamentada del año 93, le da al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, el señor presidente de la República, a ordenar misiones especiales. Misiones específicas. Específicas. Sí, exactamente. Se levanta un escenario, se le da una misión. Lógicamente hay que socializar con todo. Tenemos que hablar con todos. General Machuca, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Interesantísimo realmente. Sí, muy interesante. Hablamos con la ley en la mano de este tema. A la vuelta al corte, hablando con la ley en la mano, el Estado paraguayo le va a tener que pagar 63 millones de dólares a Juan Arrón y Anuncio Martí. Maravilloso, ¿eh? Vamos a endeudarnos todos. Se van a dejar de construir 30.000 escuelas si ese monto se le llega a dar a Juan Arrón y Anuncio Martí. A la vuelta al corte hablamos del tema.
Bueno, saltaron las noticias por todos lados, las alarmas. ¿Es posible que a dos prófugos de la justicia que nunca se presentaron y que, según toda una investigación de años, estuvieron vinculados directamente al primer secuestro, digamos, con trasfondo político, de acepta esa palabra, que estuvieron en el origen político del EPP, todo eso demostrado? Y es posible que a estas dos personas hoy el Estado paraguayo deba pagarle 63 millones de dólares. Doctor Ricardo Merlo, ¿cómo está? Buenas tardes para vos, buenas noches, perdón, para vos, para toda tu gran teleaudiencia. ¿Qué pasa con el caso de Juan Arrón y Anuncio Martín? Mil disculpas. Bueno, Héctor, lo primero que es un caso que comienza ya por el año 2002, ya con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estas personas, para evitar obviamente que vayan presos. Luego tenemos más adelante, viene la denuncia de las hermanas del señor Arrón ante la Comisión Interamericana, es una petición, técnicamente llamada petición, y posteriormente hay un vaivén de idas y venidas, de propuestas de soluciones de acuerdo amistosas, hasta que finalmente se emite el informe, se admite por parte de la Comisión, que es la instancia previa a la Corte Interamericana, la denuncia, luego se emite un informe 100, hay que dejar en claro por parte de la Comisión y hay que dejar en claro de que Paraguay ha contestado en tiempo y plazo y con argumentos sólidos, siempre oponiéndose a que Paraguay, acepte estas recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana, que incluían la reparación integral, tanto material como moral, dice la resolución. Entonces, esta resolución, que es el informe 100, donde hay recomendaciones a Paraguay, es el documento más fuerte que puede, diríamos de alguna forma, el documento más importante que emite la Comisión. Paraguay de vuelta ha contestado en plazo, en tiempo, argumentando claramente que el Estado paraguayo ha hecho todos los esfuerzos en la denuncia que ellos hicieron por su supuesta retención, privación de libertad y supuestas torturas sufridas, puesto que a las personas que ellos indicaron como los responsables, finalmente, tanto en primera instancia, en Cámara y en Corte, luego de la investigación, han quedado desvinculadas. O sea, la base de esta inminente condena, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un registro de 100%. 100% de los casos que llegaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condena para el Estado. 100%. 100%. Entonces, la base de todo esto es una denuncia de presunta tortura de Juan Arrón y Anuncio Martí para ABCD. Pero ABCD fueron encontrados inocentes por la justicia paraguaya de lo que acusaron Juan Arrón y Anuncio Martí. ¿Se puede hablar así? ¿Se puede resumir toda esta historia así? Así mismo. Hay un proceso, como te decía, en la comisión. Ellos, a pesar de todos los argumentos que dio el Estado paraguayo, consideraron de que tiene que ir a ser debatido en una audiencia oral el día 6 de febrero, el 6 y 7 de febrero. Realmente un día solo es la audiencia oral, que es el 7 de febrero. Y han decidido eso, la Corte Interamericana ha decidido eso, de concedernos un día solamente. Luego te imaginas de cuántos años de estar tratando este caso en la comisión y con el Estado paraguayo, alegando economía procesal. Y Héctor, vos como abogado sabes que la economía procesal generalmente se aplica cuando ambas partes están de acuerdo. Sí. Hay un plazo legal, bueno, colectamos las pruebas de tu parte, de mi parte, que estamos enfrentados en lo civil, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, por economía procesal, vamos a adelantar eso y pasar a la siguiente etapa, que sea la audiencia. En este caso, el principio de economía procesal fue entendido por la Corte Interamericana en contra del Estado paraguayo. ¿Por qué? Porque no cercena el derecho a ser oído. Solamente uno de los 6 testigos, entre peritos, fiscales
y demás que ofreció el Estado paraguayo han sido aceptados para ser oídos en la audiencia. Uno solo, el doctor Oscar Germán Latorre. Y para el Estado paraguayo es muy importante, y vos sabrás, que esbozar la teoría del caso y la defensa, claramente, el derecho a ser oído es muy importante. Claro. Oír a los testigos, cada uno tiene una parte, un argumento para lograr la convicción, y sobre todo los principios de inmediación, inmediatez, la amplitud de la defensa, son todos principios que le están siendo negados para esa audiencia oral al Estado paraguayo. Y eso es lo que reclamamos. Pedimos ¿El Estado paraguayo está en una situación de indefensión? Está en una situación compleja porque no va a poder desarrollar en la audiencia ampliamente su defensa. Nosotros estamos acostumbrados, en Paraguay rige en cualquier proceso justamente la amplitud de la defensa y el derecho a ser oído. Y eso es lo que estamos reclamando, nada más y nada menos que a la Corte Interamericana. Pero no hay de Derechos retorno, Humanos. no hay respuesta. ¿Y por qué se rechazaron al resto, a 5 de los 6 testigos propuestos? ¿Por qué se rechazó? ¿Qué argumenta la Corte Interamericana? Economía procesal. Y realmente nosotros creemos que la República del Paraguay y los paraguayos nos merecemos el derecho a ser oídos en una audiencia donde pueden salir sanciones muy graves para el Estado paraguayo. No solo económicas, Héctor, también tenemos otros tipos de sanciones que son las morales. ¿Cuáles, por ejemplo? Y sobre todo de que tengamos que pedir disculpas o que tengamos que hacer alguna reparación, como por ejemplo hacer un monolito, una estatua de repente. Imagínate una estatua de Juan Arrón y Anuncio Martí que están prófugos hace tanto tiempo. O ponerle el nombre a alguna calle. Dios mío. Pero son 2 prófugos. Bueno, son procesos diferentes, ¿verdad? Eso sí. No, pero no quita el hecho de que están vinculados, hay pruebas, hay libros que se escribieron sobre la vinculación de Juan Arrón y Anuncio Martí al Partido Patria Libre. El Partido Patria Libre se ha demostrado, según una investigación fiscal, que fue el origen del Ejército del Pueblo Paraguayo, un grupo terrorista que ha matado gente, que ha secuestrado gente, que tiene en cautiverio a unas personas paraguayos inocentes, que ha matado de manera atroz a ciudadanos inocentes desarmados. Ese es el grupo del cual fue origen, o se originó en el Partido Patria Libre, a los cuales fueron dirigentes Juan Arrón y Anuncio Martí. Juan Arrón y Anuncio Martí están vinculados al secuestro de María Edith Bordón, hoy día viuda de Bernardi. Pero vamos. Bueno, esa es lo que sucede. ¡Esa locura! Eso es lo que sucede, Héctor. Por eso, es que el Estado paraguayo quiere ejercer ampliamente su defensa. Porque finalmente, sea cual fuere la sanción económica, la vamos a tener que pagar todos. Porque no existe dinero del Estado, existe el dinero de todos los paraguayos. Son 63 millones de dólares. ¿Por qué salió esa cifra si no está esa cifra en ningún lado? Bueno, el informe 100 no dice la cifra, pero establece la reparación integral material. Y lo que ellos reclaman, y esto se ha dicho desde un principio, porque quiero aclarar, Héctor, que en un principio se dejó en claro eso, de que ellos reclaman esa cifra. Ellos reclaman 20 millones de dólares para Rom, 20 millones de dólares para Martí, y luego para todos sus familiares también reclaman y van llenando. Se hizo un estudio de cuánto sería el reclamo y asciende a esa cifra. Es decir, toda la familia Arroz, Martí y sus compañeras sentimentales también se incluirían como víctimas del hecho que supuestamente ellos fueron objeto. Una locura. Queremos el derecho de defenderle al Estado paraguayo, de defendernos como paraguayos ante la Corte Interamericana, y creemos nosotros acá, creo que todos vamos a coincidir que Paraguay cambió de un sistema inquisitivo, escrito, al sistema oral, por la transparencia, por la publicidad, la amplitud de la defensa, y nada más que eso es lo que le estamos pidiendo a la Corte Interamericana. Déjame recordarte lo siguiente, una parcialidad indígena, una familia indígena de una comunidad indígena que fue perseguida, fue expulsada de sus tierras ancestrales, en Paraguay. El Estado paraguayo, ¿te acordás?, condenó al Paraguay por la expulsión y la persecución a esas familias indígenas, pero a esas familias indígenas el Estado paraguayo fue condenado a pagar $1 millón.
y vamos a tener que pagar todos los paraguayos 63 millones de dólares a 2 personas que están vinculadas al origen de un grupo paramilitar de secuestradores, asesinos. Imagínate si no es un contrasentido, doctor Ricardo Merlo. Y ya que tocaste el tema de los casos, Paraguay ha buscado soluciones amistosas en diferentes casos. Sí. En caso de los indígenas, ha aceptado su responsabilidad en caso de niños soldados. Ha sido un Estado bastante respetuoso y serio Siempre con los derechos humanos y sobre todo a la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Eso es una realidad. Al año 2015 teníamos 10 acuerdos de solución amistosa y hay un ente que es el CIPSI que se encarga justamente de velar y verificar el cumplimiento de estas sentencias, es decir, un organismo específico del Estado trabajando en ello. Como todo Estado siempre es perfectible, sus instituciones son perfectibles, pero la situación que se alega de que estamos en un Estado, en un terrorismo de Estado, para nosotros resulta incomprensible que la Comisión Interamericana dé curso a esa petición, puesto que ni en los casos gravísimos donde, por ejemplo, el secuestro de Cecilia, hablamos del entonces presidente de la República, el ingeniero Raúl Cubas, ni aún en esos casos donde uno diría, bueno, el aparato de inteligencia puede utilizar, secuestrar esto, lo otro, no han habido denuncias de ese tipo y en ningún otro secuestro se han denunciado hechos. Es decir, el caso de Ronnie Martí es un caso aislado. Una denuncia que realmente luego de la investigación que hizo el Ministerio Público al respecto de las personas que ellos indicaron, llega a una sentencia absolutoria y en 3 instancias. Y hay que aclarar que la Corte Interamericana no es una cuarta instancia que pueda revocar esa resolución. No es una cuarta instancia. Se tiene que demostrar que fundamentalmente los derechos de Juana Ronnie Anuncio Martí evidentemente fueron violentados de alguna manera. Eso tiene que probar la comisión. Y un detalle, es decir, cuando nos vamos a un juicio ante la Corte, no existe la presunción de inocencia para el Estado. No. El Estado tiene que demostrar su inocencia. Sí, así mismo. Y justamente por eso, porque debemos demostrar nuestra inocencia, el no haber violado los derechos de estas personas, y estamos seguros porque hemos hecho un análisis acabado de todos los elementos que ellos han denunciado y hemos respondido en ese sentido, es que queremos ir a debatir en la audiencia oral con todos los elementos de prueba. Finalmente, ¿quiénes van a tener voz en esa audiencia oral? El Procurador General de la República, Sergio Coxia, está como agente principal del Estado para la defensa y yo estoy como agente alterno. Los dos van a tener voz. Así mismo. ¿La audiencia cuántas horas dura? Y redujeron a un día, para un caso que tiene más de una década de estudio. Parcialista. Nosotros entendemos de que hay un cercenamiento de nuestro derecho a la defensa. Y tiene que ver con que Bolsonaro, tiene que ver con Bolsonaro, y tiene que ver con quienes están al frente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy, que son de otra área ideológica que la de Bolsonaro, donde están refugiados a Ronnie y Martí. Bueno, doctor Ricardo Merlo, muchísimas gracias. Gracias a vos, doctor. Vamos a seguir con esta historia, evidentemente. Así lo haremos. Perfecto. A la vuelta del corte, el último tema del día de hoy, un caso del cual les había avisado y contado en el avance del programa durante la semana. Un caso demasiado particular. Y lo vamos a contar hoy, a la vuelta del corte. Bueno, volvemos. Hay casos y casos, y no me dejan de sorprender algunos casos, algunos expedientes en donde uno cree que lo que debe hacerse de manual para sostener la legalidad de un expediente no se hace directamente, atentando directamente contra la legalidad de dicho expediente. Creo que este es un resumen
de lo que pasa en este caso que hoy nos va a presentar el doctor Jorge Kronaueter. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Héctor, para vos y toda la audiencia. Bueno, es el primer caso llamativo que presentamos en el 2019. Cuando hagamos el resumen del año, al final de este año, vamos a contar tu caso como el primero. Llamativo este caso, doctor. Es así y esperemos que cuando hagan el resumen tenga que contarse como un caso solucionado y resuelto. Porque en la actualidad existen numerosos problemas e inconvenientes de índole procesal y también de índole probatorio, es decir, del fondo de la cuestión. Sí. Hoy en día nos encontramos ante una realidad que realmente es preocupante, donde una persona está con la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Cómo se llama esa persona, por favor? Saad Ali Tarbine es un ciudadano brasileño de origen libanés, pero que vive en Coronel Oviedo, es empresario, trabaja allí en una empresa de venta de insumos para la construcción y artículos de ferretería. Lo que quiero mencionar es que, en primer lugar, estamos enfocándonos dentro de lo que es el problema de su medida cautelar y por qué. El código, nuestra ley procesal señala que una persona puede ser, o sea, con respecto a una persona puede ser solicitada la revisión de su medida si es que uno cree que conviene que el juez lo estudie si sigue siendo pertinente esa medida o no. No importa si es un delito, no importa si es un crimen. Claro, porque en nuestra hipótesis, y después voy a pasar a ese punto, existen nuevos elementos de convicción que descartan la supuesta responsabilidad que fue atribuida en un primer momento con nuestro cliente, Sí. el señor Ali. En ese sentido, nosotros hemos planteado el recurso de revisión de medidas específicamente el 26 de diciembre a las 19 horas. Tiene mesa de entrada de la Oficina de Atención Permanente de Coronel Oviedo. La ley dice que tiene 48 horas el juez competente para poder fijar la audiencia. Que sería el juez penal de garantías de turno. De turno, exactamente. Ok. Pasaron esas 48 horas. Sí. No se fijó esa revisión. El artículo 141 del Código Procesal Penal establece también con claridad que una vez que transcurran esas 48 horas, se tiene que urgir pronto despacho para que se fije esa audiencia. Y luego de las 24 horas, sin que se tenga una respuesta por parte del órgano judicial, ya se tiene por concedida la libertad. Ese pedido también ya fue presentado. Pasaron las 24 horas y tampoco se expidió ni un juez competente. Entonces, hoy estamos en una posición donde el juez que tome la causa, porque ahora tenemos información de que tras la inhibición en cadena y las recusaciones de los jueces de Coronel Oviedo y de Caguazú, va a pasar eso a Villarrica. Esperemos que la jueza de Feria, la doctora Mosqueira, que va a tener que tomar la intervención, ya dicte la libertad de una vez por todas, pero no por una cuestión de fondo, simplemente por una cuestión formal. Porque si pasamos a la cuestión de fondo, vamos a tener más razón aún en nuestro pedido. A ver. Porque hoy en día existen pruebas y elementos de convicción que se han arrimado a lo largo de la investigación, donde se desvirtúa de manera completa la hipótesis inicial que tuvo el Ministerio Público para imputar en grado de instigador de un homicidio doloso tentado a nuestro cliente, el señor Ali, en contra del juez de paz de Coronel Oviedo, el señor Pedro. Pedro es el señor que fue, digamos, supuestamente atentado por Sí, parte ya de te vas a nuestro recordar cliente. el apellido, no te preocupes. ¿Cómo? Pero es el juez de paz que Sí. salió en los noticieros porque en julio pasado mató a un ciudadano brasileño que, según él, había ingresado en su casa. Pero la historia que ustedes cuentan es diferente. ¿Cómo se llega a ese ciudadano brasileño? ¿Cómo se llega a él hasta tu cliente? Hay muchas... ¿Cuáles son los detalles que querés plantear, doctor? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros queremos señalar es las deficiencias iniciales de la investigación que tiene que ver con lo primero que ocurrió en la causa, que el 14 de julio del año 2019, donde una persona... 2018. Perdón, 2018, donde una persona intenta ingresar al domicilio de este juez de paz, aparentemente, según su versión, con intenciones de acabar con su vida. Siempre con la versión que él brindó, él se defiende de ese ataque, que fue con un arma de fuego, justamente el supuesto agresor ingresaba con un arma de fuego, y él se defiende también con un arma de fuego y acaba con la vida de este agresor. Este agresor muere en el lugar
se hace el levantamiento del procedimiento de rigor que hace el Ministerio Público. El médico forense determina que tiene un orificio de entrada de un proyectil, el fallecido, y no así un orificio de salida, por lo que surge con claridad que debe ser extraído el proyectil para realizar el cotejo con la bala de la supuesta arma agresora. Es por un lado, eso es, dejemos aparte. Por otro lado, cuando la policía hace ese primera investigación y procesa la escena, específicamente la gente de criminalística de Coronel Oviedo, termina su trabajo sin encontrar el arma supuestamente que portaba la persona que ingresó con intenciones de matar al juez de paz. Entonces, se firma todo el acta, se termina, pero llamativamente, el acta comienza a las 20, termina, y llamativamente a las 23 horas de ese mismo día, nuevamente se reabre el acta y milagrosamente se encuentra la supuesta arma que tenía en su poder la persona que ingresó para atentar con... Que presuntamente tenía en su poder. Exactamente, y la pregunta es obvia. ¿Por qué no se extrajo la bala del cuerpo de la persona si justamente el forense dice que todavía está en su cuerpo? Cabe recalcar que ese cuerpo aún está sin haber reclamado ningún familiar, se encuentra en la morgue. ¿Desde julio? Sí, ¿Está en la morgue? Sí, porque era una persona que venía de manera accidental a nuestro país, el fallecido, para trabajar en la empresa justamente de nuestro cliente, y es por eso que existe la supuesta vinculación y se le señala a él como responsable de la instigación por haber pagado el hotel donde se vino a alojar el supuesto sicario. Pero me imagino que ha de haber supuesto sicario que era la primera vez que venía a Paraguay. No, él ya era su tercera vez o su segunda o su tercera vez, y está comprobado eso, que ese día él trabajó justamente porque realizaba soldaduras en esas estructuras grandes de metal. Es una de las actividades también que realiza la empresa. Está comprobado la vinculación laboral entre el individuo que fallece, el brasileño que fallece en la casa del juez de paz de Coronel Oviedo, pero ¿por qué se lo vincula como instigador al ciudadano libanés? Porque para ser tiene que haber algún nexo causal para que la instigación por lo menos tenga en la imputación o en la sospecha, debe haber algún elemento, o sea, más allá ¿qué elemento hay? Para decir, él le instigó a fulano para que fulano vaya e intente matar a sultano. Y realmente es, por un lado, él sostiene, o sea, el juez de paz, Pedro David Galeano se llama, el juez de paz, el supuesto agredido, que la persona a quien él disparó, en su agonía confiesa que fue el señor Ali el que le mandó supuestamente realizar ese... O sea, en realidad dice, ¿quién te mandó? Dijo Ali. Su versión, la versión de una persona que cometió un hecho punible, porque en ese momento él cometió un hecho punible, que fue el homicidio de una persona que después supuestamente fue amparado por una causa de justificación, pero sin realizarse la extracción de bala para cotejar que en realidad el arma que él entregó como el arma que supuestamente realizó el disparo era específicamente el arma que le hirió, sin haberse realizado o sin haberse obtenido los resultados de la extracción de nitrito y nitrato, porque se levantó justamente... ¿Y no está en el expediente? No está en el expediente, no se encuentra en el expediente, y sí existe el resultado, porque Criminalística levantó y eso consta. ¿Y dónde Criminalística nunca entregó? Y nadie le requirió tampoco. Ahí está nuestra preocupación de que nosotros, como te expliqué, Héctor, agarramos la causa. ¿Cuántos disparos se efectuaron ese día? Y supuestamente el agresor realizó uno, al aire supuestamente, no se sabe dónde, pero no hirió a nadie. Y por su parte, la otra persona, el que se supuestamente defendió, este juez de paz, realizó también otro disparo que acabó con la vida de él. Pero en primer lugar, luego para nosotros no está comprobado ni siquiera que exista una instigación, o sea, ni siquiera un hecho o elementos que sustenten un homicidio doloso en grado de tentativa. Porque para nosotros todavía no está demostrado ni siquiera que él haya actuado con causa de justificación. Y esa causa, Héctor, está desestimada hoy por el Ministerio Público. Sin pruebas. Prácticamente sin pruebas. Y entregándole el arma, que es lo más grave, entregándole el arma homicida, el supuesto arma homicida con el que se realizó el disparo, de nuevo a la persona de quien se tomó. Finalmente, tengo pocos segundos ya. ¿Cuál es el pedido formal como representación
legal de este ciudadano hoy con prisión preventiva, por favor, doctor? Bueno, ahora tenemos la esperanza de que en poder del fiscal que está ahora en la investigación, el doctor Osvaldo García, se puede realizar bien los trabajos pendientes, se corrija la serie de irregularidades que hubieron y sobre todo pedimos la decisión y el coraje de los que intervengan, porque hay muchos que se inhiben, no quieren entender en la causa. Y lo más grave, Héctor, hay que investigar los otros hechos también que son graves, porque la persona, la esposa de este juez de paz, el señor Pedro David Galeano, hoy en día es víctima de violencia familiar por haber testimoniado tal cual ocurrieron las cosas y no haber seguido el libreto que él escribió. Hoy en día tiene una denuncia de violencia familiar. Vos tuviste tu apertura fue con eso, Héctor, hoy. Ojo con eso, porque acá se tiene que investigar a fondo o si no, el día de mañana vamos a poder lamentar un hecho mucho peor que lo que ocurrió ahora. Doctor Jorge Krunawetter, expediente denso. Expediente con su propia historia, Qué denso, realmente. Pero más denso es aún que debe haber seriedad en la investigación y objetividad y elementos de prueba. Según vos me relataste, hasta el arma utilizada para ultimar al presunto sicario, esa arma no fue peritada nunca, ni fue mucho menos contrastada con la bala que aún está en el cuerpo de la víctima de este hecho, hoy día en la morgue. Ahí nomás lo te dice, espera un poco, algo raro pasa, creo. Cuerpo que se intentó sacar y se intentó vulnerar justamente por parte de esta persona, valiéndose de su inmunidad. Cerramos. Hablas más y va a ser más grave todo esto. Sí. Bueno, nos vamos. Un placer haber hecho el primer programa del año 2019 y en esta feria judicial los vamos a seguir acompañando, salvo, creo yo, un programita, pero el resto vamos a estar presentes y firmes acá, acompañándoles en este enero e iniciando de esta manera con todo la actividad de Causa Justa. Un placer realmente. Muy buenas noches.